Dios les bendiga a todos, reciba un caluroso saludo en la hermosa tarde de hoy 18 de octubre del 2025, donde el Señor nos concede una vez más poder compartir esta experiencia en la tarde de hoy a través de su programa Ven Señor Jesús. Para nosotros es una alegría poder compartir en la tarde de hoy con ustedes una vez más. Viniendo de la media vigilia que tuvimos anoche en nuestra iglesia, donde estuvimos compartiendo la conferencia El Misterio de la Iniquidad. Quiero agradecer a un sinnúmero de hermanos que son oyentes de este programa y que llegaron hasta allí, hasta el recinto de adoración nuestro allí en Caguas, para compartir con nosotros esta experiencia. Así que estamos muy agradecidos de que hayan tomado de su tiempo y hayan venido a compartir con nosotros en la noche de anoche. Así que fue una experiencia hermosa poder compartir esta información. Ya nos estamos preparando para ahora en el mes de noviembre hacer un retiro día sábado en la mañana para continuar la información que comenzamos a compartir anoche. Así que estamos próximamente dando esa información en alguno de los programas próximos. Estaremos compartiendo esta información para que puedan llegar hasta allí nuevamente y compartir con nosotros. Mire, ha sido una experiencia bonita del Señor, donde hemos estado explicando lo que es el misterio de la iniquidad y poder desmenuzar esto para que podamos entender qué implicaciones tiene este término que usa el apóstol Pablo en lo que son todos los eventos que estamos viendo en el día de hoy. Así que extraordinario poder sumergirnos en la escritura y poder traer esto a la luz. Bien, quiero en la hermosa tarde de hoy orar y comenzar pidiéndole al Señor que nos dirija en todo lo que vamos a compartir a través del programa de hoy. Quiero darle continuidad al tema que tocamos en el programa anterior y poder compartir con ustedes algunas de las noticias que están saliendo en este momento y que de alguna manera nos impactan, nos siguen impactando cómo se prepara todo este escenario con tanta rapidez. Vamos a orar y de esa manera vamos a comenzar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en la hermosa tarde de hoy, sábado 18 de octubre, poder compartir una vez más el programa Ven Señor Jesús. A través de este púlpito radial y televisivo, te pedimos que donde quiera lleguen las ondas, Señor, de este programa. Te pedimos que sea de bendición y edificación, incluyendo nuestros hermanos allá en Panamá a través de Faro de David, donde se retransmite este programa. Pido que sea de bendición para nuestros hermanos panameños. Y te doy gracias y te damos a ti toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mire, quiero compartir y voy a retomar nuevamente el mismo verso que cogí el sábado pasado, que es Lucas capítulo 21, verso 28. Lucas capítulo 21, verso 28, es un verso que la mayoría de nosotros lo conocemos. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiero que ustedes se den cuenta que ciertamente estamos viendo
eh, todos estos eventos ante nuestros ojos. Estaba compartiendo en la noche de anoche ciertamente cómo estos eventos están ocurriendo con tanta rapidez. Cuando nos vamos allá a Lucas capítulo 21 verso 28, este versículo en particular es parte de un discurso profético de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente él habla de varios temas en este punto en particular, pero está hablando de las señales del fin de los tiempos, las señales del fin de los tiempos. Y está haciendo una alusión a lo que va a ser su segunda venida. Así que empieza diciéndonos cuando estas cosas comiencen a suceder. Y está haciendo una referencia particularmente a las señales que ya ha mencionado. Ha hablado previamente de guerra, de persecuciones, de la caída de Jerusalén, de fenómenos celestiales, de angustia que vendrá a todas las naciones en este periodo de la semana 70. Y estaba explicando el sábado pasado que este texto tiene una doble referencia porque habla tanto a los que van a atravesar el periodo de la gran tribulación. Cuando vean todas estas señales, ellos deben entender que el fin está cerca. Así que los que van a echar mano de la fe en ese periodo, hay gente que va a echar mano de la fe en el periodo de la gran tribulación, debido a que aún en este periodo el Señor envió un ángel a predicar a todos los moradores de la tierra. Está en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dios envía un ángel a predicarle a todos los moradores de la tierra. Quiero hacer un paréntesis y explicar que en Apocalipsis capítulo 7 aparecen los 144,000, 12,000 de cada tribu que Dios selecciona como primicias del pueblo de Israel. Ahí están mencionadas todas las tribus excepto la tribu de Dan. Hay una excepción de la tribu de Dan. Y explico con esto que la mayoría de los estudiosos bíblicos entienden que la tribu de Dan está excluida de estas mencionadas en Apocalipsis capítulo 7 debido a la palabra profética que dio Jacob a todos sus hijos cuando fue a morir. Y ahí hay otro mensaje extraordinario que todos los escatólogos consideran cuando Jacob le profetiza a Adán que él será serpiente junto al camino que hará caer al jinete. Esto es una palabra profética que ciertamente está relacionada para muchos de los estudiosos bíblicos, que pudiera estar sugiriendo, lo voy a decir así, pudiera estar sugiriendo que el anticristo podría proceder de la tribu de Dan. Podría proceder de la tribu de Dan, es una de las vías que siempre se ha estudiado, porque recuerde que el anticristo, cuando aparezca en el escenario mundial, tiene que pasar el sedazo de los israelitas ortodoxos que van a hacer una evaluación para ver si este hombre cumple con ser uno de los ascendientes del pueblo de Israel. Y claro, debe ser de la tribu de Judá, descendiente de la casa de David. Para algunos estudiosos bíblicos, tal vez, aunque él no cumpla con eso, y estoy hablando, ¿verdad?, de opiniones de expertos en estos temas, para algunos estudiosos bíblicos, aunque el anticristo no cumpla con ser descendiente de la casa de David, de la tribu de Judá, como lo dice la palabra, ciertamente el poder y la sutileza engañosa del anticristo pudiera de alguna manera convencer a los judíos de que él sí es descendiente de esa línea, ¿no? Eso es una teoría, es simplemente una teoría. No obstante, para algunos, el que Jacob haya traído esta palabra profética sobre Dan, en alguna manera conectan esto con
que probablemente hay una procedencia del anticristo de esta tribu. Es por eso que toma más fuerza todavía esa opinión cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7 y encontramos que la tribu de Dan está excluida. Claro, si fuera cierto esto, entonces tendríamos que pensar cómo el pueblo judío va a validar que el quien viene a aparecer en este último periodo, basado en las palabras propias del Señor Jesús en Juan 5:43, cuando dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y está aludiendo específicamente a que viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, se les va a presentar a Israel y ellos se van a apoyar en él. Es por eso que en Daniel 9:27 nos habla de que él logra hacer un pacto con Israel y con muchos. Así que miren, confirmar ese pacto que ya hemos comentado en el programa anterior, que entendemos que ya muy probablemente esto ya está encarrilado con las acciones de Jared Kushner y Donald Trump. Así que miren ustedes que si esta posición de estudio y de muchos escatólogos es correcta, que tiene, vuelvo y digo, tiene peso esta opinión, basado en que en Apocalipsis 7 no encontramos esa tribu, está excluida, pues entonces tendríamos que pensar que necesariamente con la astucia diabólica de este hombre llamado el anticristo, engañará a los israelitas, logrando que ellos lo acepten como Mesías, que ellos lo validen como Mesías. ¿Cómo podría el anticristo engañar a este pueblo? Bueno, recuerde que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia dice que el anticristo se le ha concedido hacer prodigios y señales mentirosos. Estos prodigios, es interesante esto, porque cuando usted va a Mateo 16, verso 1 al 4, los fariseos y saduceos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: danos una señal del cielo para validar que tú eres el Mesías, danos una señal del cielo. Y la realidad es que la historia muchas veces se vuelve a repetir. Pudiéramos pensar que el anticristo pudiera utilizar el poder engañoso, el poder diabólico que ha recibido de Satanás mismo, que le ha conferido su poder y su trono, dice el libro de Apocalipsis, para que este hombre con el engaño logre acomodarse como y ser aceptado como el Mesías esperado por Israel. Eso puede ser una de las formas en que pudiera ser una de las formas en que el anticristo logre ser validado por este sector ortodoxo de judíos que ciertamente están esperando al Mesías. Así que miren ustedes que tiene mucho peso esa posición. La realidad es que Pablo también lo afirma, que particularmente el anticristo va a operar con un poder diabólico, para engañar a todas las naciones y sobre todo al pueblo de Israel. Así que miremos nosotros que pudiera esta opinión, estos comentaristas que traen este ángulo en particular de este pasaje bíblico, pudiera tener mucha fuerza. Así que hay un sinnúmero de personas que van a estar. Toqué esto de los 144,000 porque me pareció interesante que mucha gente que estudia la escatología afirman que estos 144,000 van a estar predicando el evangelio. Escuchen esto: van a estar predicando el evangelio en el periodo de la gran tribulación. No hay evidencia explícita, tanjante sobre eso. No la hay. No aparece en ninguna parte del libro de Apocalipsis que los 144,000 van a estar predicando el evangelio en ese periodo. No hay evidencia. Así que, aunque esto ha cogido tanto auge, esta postura, la realidad es que no hay evidencia. Lo que cuando uno investiga de dónde sale esta información, una de las fuentes manifiesta que el hecho de que en Apocalipsis capítulo 7 se le llame a estos 144,000 siervos de Dios,
y sigan al Cordero, que aparece también en otro de los capítulos de Apocalipsis, pues ciertamente se deduce de ahí, los estudiosos bíblicos han deducido de ahí, que como son llamados siervos de Dios, este término en particular pudiera estar sugiriendo que van a estar llevando a cabo la tarea de proclamar el Evangelio, haciendo una comparativa con la iglesia. Todos los que hemos sido salvos por la fe somos llamados siervos de Dios también. Pero es una deducción que no podemos afirmarla con certeza porque no hay evidencia bíblica respecto a ello. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 14, verso 6, ahí le deja claro y explícitamente que el Evangelio va a ser predicado. Y ahí no hay duda alguna. Porque en Apocalipsis capítulo 14, la Biblia habla de 3 ángeles que son enviados por el Señor, cada uno con una misión particular. Y uno de ellos en particular es enviado a predicar el Evangelio eterno. Escúchelo, lo dice así clara y preciso. Uno de ellos es enviado a predicar el Evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, toda tribu, lengua, pueblo y nación. Un término utilizado para expresar el carácter universal, el alcance universal que va a tener este ángel cuando comience a predicar el Evangelio eterno. Ahí sí podemos afirmar con toda certeza de que el Evangelio va a ser predicado en el periodo apocalíptico. Va a ser predicado a todos los moradores de la tierra. También he escuchado gente diciendo que el Señor no puede venir por la iglesia hasta que el Evangelio no llegue a todos los confines de la tierra. Yo personalmente no comparto esa postura porque a la iglesia se le dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. No obstante, eso implica que Cristo no pueda venir por la iglesia porque quede alguien sin alcanzar. Por lo menos en mi opinión, no. Yo creo que Cristo va a venir por la iglesia, que ya ese día está señalado en el cielo, que solamente el Padre lo sabe, el día y la hora en que este evento ha de acontecer. No obstante, pienso que esta información que nos arroja el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, sí afirma que la palabra se va a cumplir porque el Evangelio será predicado a todos los moradores de la tierra antes de que venga el fin. Antes de que venga el fin. Y claro, recuerde que si uno lo analizara racionalmente, siguen haciendo gente. Entonces todos estos que nacen, el Señor entonces nunca podría venir por la iglesia porque todos los que nacen no han escuchado el Evangelio, están en una etapa muy primaria en la vida. Entonces, ¿de dónde vamos a partir para que se pueda tener cumplimiento de esa palabra? Bueno, en lo que corresponde a la información que encontramos en Apocalipsis, nos parece importante señalar que Dios va a permitir que esa palabra tenga cumplimiento porque aún en el periodo apocalíptico, este ángel va a estar predicando el Evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Lo que implica también eso es que Dios está interesado en que aún la gente que ha entrado al periodo apocalíptico tenga oportunidad de echar mano de la salvación. Así que miren ustedes que eso se va a cumplir, porque aunque no encontramos que los 144,000 judíos que son primicias para Dios, que están en Apocalipsis capítulo 7, van a predicar el Evangelio, no hay evidencia de eso bíblicamente. Sí hay evidencia de que Dios envía este ángel para predicar el Evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Así que ahora podemos entender por qué desde la primera mitad de la semana 70 encontramos en el libro de Apocalipsis gente que ha muerto por la causa de su fe. En el capítulo 6, específicamente en el quinto sello, estas almas que están debajo del altar clamando por venganza y pidiendo a Dios
¿verdad? Le dé la justa retribución a los que a sus aniquiladores, a sus verdugos. Y se le dice, esperen un poco más de tiempo hasta que se añada el número de sus consiervos, que ha de morir igual que ustedes. Así que fíjense que se nos da una información ahí en el capítulo 6 para que podamos entender que ya desde esta primera mitad de la semana han muerto un sinnúmero de personas por causa de su fe. Es entendible eso, porque recuerde que el falso profeta que va a abrirle camino al anticristo para que las naciones del mundo terminen marcándose y adorando a la bestia. Cuando usted va al capítulo 17 de Apocalipsis, hay una conexión entre el falso profeta, esta mujer que cabalga a la bestia, que representa una falsa religión, una religión que ha apostatado del fundamento de la palabra, una religión que ha dejado fuera a Cristo, es una religión sin Cristo. Y que engaña a todos los moradores de la tierra, pero dice que está embriagada con la sangre de los santos, lo que implica es que ha perseguido a todo aquel que se ha identificado con Cristo. Y ahí usted tiene en el capítulo 6 la cantidad ya de mártires que han tenido que experimentar la muerte como parte de su fidelidad a Cristo, y que están descansando allí debajo del altar hasta que se complete el número de sus consiervos, de los que van a entrar en la segunda mitad de la semana. Y al final de la gran tribulación, usted va a Apocalipsis capítulo 20 y encuentra allí los que han muerto en este periodo, los mártires que fueron decapitados por la causa de su fe en Cristo, que son resucitados, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, que al final de este periodo van a ser resucitados para, de esa manera, formar parte también de los que vamos a venir con Cristo a la tierra para gobernar con Él estos 1000 años en el periodo milenario del reino milenial de Cristo sobre la faz de la tierra. Así que volvemos de nuevo a Lucas capítulo 21, verso 28. Todas estas señales que ya previamente había dado el Señor, de guerras, persecuciones, la caída de Jerusalén, fenómenos celestiales, angustia de las naciones, terremotos, todas pestes, todas estas señales que son señaladas por el propio Señor como principio de dolores. Se le dice a los que van a entrar en este periodo, cuando ustedes vean todas estas cosas aconteciendo, sobre todo la señal de Daniel, que es inequívoca, la abominación desoladora, sepan ustedes que han entrado en el último periodo, el periodo más angustioso, y que la venida del Señor y el fin está cercano. No obstante, digo que este texto lo podemos ver con una doble referencia, porque aunque también es alusivo a los que van a entrar en este periodo, ciertamente es alusivo a la iglesia, porque la iglesia hoy está viendo el escenario profético prepararse. Todas estas señales que están ocurriendo ante nuestros ojos, el cumplimiento de ellas, lo que nos están mostrando a nosotros es que ese principio de dolores está cercano. Esa primera mitad de la semana o el comienzo de la gran tribulación está cercano. Al ver este escenario ante nuestros ojos, en el día de hoy, al ver este escenario ante nuestros ojos, tenemos entonces que detenernos y pensar que la señal de Israel, el hecho de que Israel haya retornado a su tierra de una forma magistral como Dios lo ha hecho posible en el 1948 y se proclame Estado y lleve ahí estos 77 años en existencia y haya podido sobrevivir a estos 7 frentes que Benjamín Netanyahu en un momento dado hace alusión a ellos, que son proxies de Irán, que ha pronunciado querer borrar a Israel del mapa, y ver cómo Israel ha podido subsistir rodeado de enemigos. Pues no hay dudas de que estamos viendo a Dios preservar a su pueblo, porque ciertamente
Desde ahí es que todo el escenario profético toma su curso desde Israel. Es el centro que ciertamente llama la atención en lo que corresponde a la palabra profética. Para muchos estudiosos de la Biblia, Israel es designado como el reloj de Dios para la iglesia, y no hay duda de que es así. Basado en Romanos capítulo 11, verso 25, porque primero, amados hermanos, antes de que comience a correr la semana 70, ciertamente el apóstol Pablo dice, entra la plenitud de los gentiles. Si cuando entre el último gentil, cuando se alcanza el último gentil, en este periodo llamado la era de la iglesia, se cierra la ventana de la iglesia con el arrebatamiento, lo que va a dar paso a que comience la semana 70, confirmándose ese pacto que hemos estado mencionando que comenzó Jared Kushner. Nos parece que esto es cumplimiento profético, y que el anticristo en algún punto más adelante va a confirmar este pacto. Un pacto que me parece que va a sufrir variaciones en términos de que va a generarse una inestabilidad en este pacto de paz, o este acuerdo de paz que se ha firmado la semana pasada, y que ciertamente estas variaciones van a que el mundo querrá que venga alguien posterior a Donald Trump con unas capacidades similares para que estabilice el mundo. El mundo querrá que venga alguien con esas capacidades de liderato que hasta ahora hemos podido ver en Donald Trump, pero este que viene detrás de él ciertamente le va a superar por mucho. Ser un hombre con una capacidades diabólicas, que actuará astutamente, sigilosamente, entendido en enigmas, con una capacidad engañosa descomunal. Entonces miren ustedes que este hombre que va a confirmar el pacto, que es el anticristo, en Daniel 9:27, va a tener la autoridad para poder hacer que todas las naciones se sujeten a ese pacto. Va a tener la autoridad para hacer que todas las naciones se sujeten a ese pacto y se confirme el mismo. Por lo tanto, miremos que para nosotros en particular, pensamos que ya esto está corriendo basado en lo que hemos visto la semana pasada en esta primera fase de lo que es el pacto de paz, y que en el camino podemos pensar que va a ser un pacto que va a sufrir variaciones, y que eventualmente el anticristo aparecerá en el escenario para confirmar este pacto con Israel y con muchos. Así que miren ustedes que cuando estamos viendo todo este escenario ante nuestros ojos, y cada ficha de rompecabezas profético ir cayendo en su lugar, entonces podemos pensar nosotros que estamos viendo ciertamente el comienzo de los preparativos, para la semana 70. Eso es lo que la iglesia hoy, que tiene discernimiento, todo el que tiene discernimiento puede darse cuenta que estamos viendo los preparativos, no los principios de dolores. Los principios de dolores están en Mateo 24 y son estas señales de guerra, hambre, terremoto, pestilencia. Esos son los principios de dolores, y eso es el principio de la tribulación. Está en el capítulo 6 de Apocalipsis. No estamos en principio de dolores, pero sí estamos viendo los preparativos y el escenario ante nuestros ojos, que se cuadra para el comienzo de la semana 70. Pero la semana 70 no puede arrancar hasta que la iglesia no sea levantada. Esa es la posición que el ministerio del Señor Jesús les ha traído a lo largo del programa, explicándoles a ustedes
que nos hemos mantenido en esta posición pretribulacional, de que la iglesia sale antes de la gran tribulación, porque es la única postura que sostiene la inminencia. La inminencia es un término que no aparece tampoco en la Biblia, pero se utiliza por los estudiosos en la escatología porque hay pasajes claros en la Escritura que nos indican que la venida del Señor será como ladrón en la noche, que no se sabe el día ni la hora, que dejan implícito que el Señor puede venir en cualquier momento, en un momento desconocido, es decir, que nadie puede señalar va a ser aquí el día en que el Señor va a aparecer. Y eso es lo que significa inminencia, que usted no puede descifrar, no le es dado al hombre descifrar el día ni la hora. Y la única postura que mantiene eso es la postura pretribulacional. Porque si dijéramos que el Señor viene a mitad de la gran tribulación, entonces mire qué sencillo sería. Tan pronto el anticristo firme ese pacto, lo confirme, mejor dicho, lo confirme ese pacto, el pacto está ahí en Daniel 9:27, confirme ese pacto, bíblicamente van a transcurrir 7 años, 7 años, esos 7 años están ahí ya determinados por el Señor en el libro de Daniel capítulo 9, están determinados. Es decir, no se puede salir de ahí, son 7 años, la semana 70 dura 7 años y no se puede mover el término de tiempo. Lo que implica que cuando se confirme el pacto, a la mitad de la semana deben haber transcurrido 3 años y medio. Tan sencillo como eso. Desde que se confirme el pacto hasta la abominación desoladora transcurrirán 3 años y medio. La abominación desoladora ocurre a la mitad de la semana. Entonces, nuestros hermanos que piensan que el arrebatamiento puede ocurrir a la mitad de la semana, pues entonces podemos deducir que desde que se firme el pacto, llegar a la conclusión, desde que se firme el pacto hasta la mitad de la semana hay 1260 días, no hay nada más, 1260 días, si podemos contabilizar 1260 días, que es lo que dice la palabra, es claro y preciso, entonces podemos sacar el día. Si dijéramos que Cristo viene al final de la gran tribulación, entonces pudiéramos sacarlo también, porque desde la abominación desoladora hasta la venida gloriosa hay 1260 días igualmente. Por lo tanto, podemos sacar el día también en que el Señor viene. Ninguna de esas dos posiciones nos permite a nosotros ver que cumplen con el criterio bíblico de que no se sabe el día ni la hora. La única posición es la pretribulacional, que en este momento que estamos viviendo, el Señor podría venir en cualquier momento. Y esto todavía toma más fuerza, esta posición pretribulacional, porque recuerden que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él mismo se incluye pensando que él podría estar vivo en el momento en que ocurre el arrebatamiento, es decir, que estaban viviendo, esperando al Señor. Cuando él dice, y nosotros los que vivimos, los que estemos vivos en el momento en que los muertos en Cristo sean resucitados, nosotros los que vivimos seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. Él se está incluyendo entre los que podrían estar vivos en el momento en que el Señor venga a llevar a cabo o lo que le llamamos la manifestación del Señor en los aires, para llevar a cabo la resurrección de los muertos en Él y levantar o sacar de la tierra en un abrir y cerrarle ojo también a los que están vivos, que no verán muerte y que serán transformados en un abrir y cerrarle ojo, según 1 Corintios 15:52. Así que miren ustedes, querido hermano, que la única posición, por eso nosotros tenemos aquí, que entendemos que es importante volverle a acordar esto al pueblo del Señor, que guarda la inminencia en la pretribulacional. Así que miremos nosotros, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viviendo principio de dolores? No. Principio de dolores es el comienzo de Apocalipsis capítulo 6, cuando salga el anticristo, cuando venga la guerra, cuando venga la peste, seguida por la muerte y el Hades, seguido por terremotos de gran magnitud,
una lluvia de meteoritos. Y ahí está en Apocalipsis capítulo 6 cómo se desata o cómo comienza el periodo el primer periodo de la semana 70, lo que Jesús denomina como principio de dolores. Entonces entiendan ustedes que ese capítulo 6 de Apocalipsis guarda una similitud con Mateo 24, porque en el mismo orden establecido por el Señor en Mateo 24 es el mismo orden en Apocalipsis capítulo 6. El cumplimiento de lo que el Señor está diciendo en Mateo 24 está en Apocalipsis capítulo 6. Y eso es principio de dolores. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo los preparativos para la semana 70. Estamos viendo cómo el panorama profético está ante nuestros ojos, dando testimonio de que ya todo está preparado. Lo voy a ilustrar así. Mire, cuando Noé terminó de construir el arca, era una señal del cielo de que el diluvio estaba cerca. Esta arca, para algunos estudios de la Biblia, historiadores, voy a dar un aproximado, ellos entienden que Noé pudo haber tomado de 80 años aproximadamente, quizás un poco más, en construir esta arca. ¿Verdad? Estoy dando una opinión de los historiadores, de los que han estudiado esta historia bíblica. No obstante, entiendan ustedes que esta generación de Noé estaba viendo a este hombre que parecía ser un loco, anunciando que venía un diluvio donde nunca había caído una gota del cielo, porque Génesis registra que del interior de la tierra salió un rocío. Por lo tanto, basado en los estudios bíblicos, se sobreentiende que no había caído una gota de lluvia. Tampoco esto se da en un contexto de construir un arca en un área marítima cerca al mar. Este hombre comienza a construir esta arca, lo que para aquella generación debió parecerle que este hombre estaba loco. Tomó alrededor de 80 años aproximadamente a Noé construir este enorme barco. Lo voy a decir así, este enorme barco. Hay una réplica en el estado de Kentucky, una réplica hecha a la medida de Génesis capítulo 6, que ahí están las medidas del arca. Y ciertamente cuando yo tuve la oportunidad de llegar allí, quedé impresionado porque es algo descomunal, es algo total, es una embarcación de 3 pisos, diría yo, en mi opinión, que es del tamaño casi de un crucero de los que vemos estacionados, de estos cruceros comerciales, quizá no tan grande, pero es impresionante, para los recursos de aquella época, no deja de ser impresionante ver el tamaño, la magnitud de esta obra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando aquella generación vio esta arca ser terminada, entonces fíjese que el diluvio no vino cuando se terminó el arca. No vino el diluvio cuando se terminó el arca. Cuando Noé terminó de construir el arca, hay un momento donde Dios le dice a él que entre al arca con su familia. Dios le da la instrucción a Noé de entrar al arca con su familia. Y dice el libro de Génesis que una vez Noé entró al arca, transcurrieron 7 días. Escuche eso, está ahí en Génesis. Transcurrieron 7 días. 7 días. Y cuando culminaron esos 7 días, entonces Dios cerró la puerta del arca, Dios mismo, y desató el diluvio. Entonces miren ustedes que estoy usando esto para poder explicar que aquella generación vio el arca terminada. Y cuando vieron el arca terminada, la propia arca era un mensaje de que el diluvio estaba a las puertas, de que el juicio estaba a las puertas. Cuando ellos vieron el arca terminada, era un mensaje del cielo gráficamente de que el diluvio estaba a las puertas.
Segunda señal, cuando vieron a Noé entrar con toda su familia al arca, otra señal más de que entonces todavía el diluvio, hay menos tiempo, ya no está dentro del arca, otra señal gráfica para aquella generación. Dios da unos últimos 7 días de gracia para dar la oportunidad a que alguien que quisiera entrar lo pudiera hacer, porque todavía la puerta estaba abierta, pero la gracia, el tiempo de gracia se acabó en el séptimo día. Déjeme volverlo a decir, el tiempo de gracia se acabó en el séptimo día. Cuando se acabó el tiempo de gracia, la puerta la cierra Dios y ya nadie puede entrar. Ilustrativo de lo que estamos viviendo en este momento. Todos estos eventos que están pasando ante nuestros ojos lo puedo ilustrar así gráficamente, son eventos gráficos, es decir, visibles, señales visibles de que el periodo de la semana 70 está a las puertas, Pudiéramos nosotros estar viviendo un periodo de gracia extendido. Es decir, ¿qué quiero decir con un periodo de gracia extendido? Bueno, que para muchos estudiosos de la Biblia, de ese pasaje, ellos entienden que el momento en que Noé entró al arca era el momento inmediatamente, día 1, ya no está dentro del arca con su familia, día 1, Dios cierra la puerta y envía el diluvio, punto, se acabó. Ya no estaba dentro del arca, era el hombre de fe, por lo cual Dios trata distinto al justo. El justo es aquel que ha creído a Dios, y ciertamente si ya no está dentro del arca con su familia y están todos los animales dentro del arca, ya Dios puede cerrar la puerta y enviar el diluvio. No obstante, Dios en su misericordia extiende un periodo adicional de gracia de 7 días. Lo que nosotros hoy, cuando lo miramos en ese contexto, podemos pensar que ya todo está listo, todo está preparado. Estamos probablemente viviendo ese periodo extendido para que el que quiere escapar de todas las cosas que vienen para la tierra, es decir, el juicio de Dios. Y vuelvo y me reafirmo aquí que el juicio de Dios comienza en el día 1. Cuando la iglesia salga de la tierra, comienza el juicio de Dios sobre todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque son dejados atrás, quedan todos encerrados. Está en Lucas capítulo 21, verso 34, 35, donde el Señor dice que vendrá este día como un lazo a todos los moradores de la tierra y nadie escapará. Todos quedarán sujetos a este periodo. No habrá dónde ir, no habrá dónde escapar, no habrá forma de librarse, porque si no escapó en el arrebatamiento, quedó atrás para el periodo más terrible que viene para todos los moradores de la tierra. Entonces, entiendan ustedes que probablemente estamos viendo ese periodo extendido antes de que se cierre la puerta con el arrebatamiento y el mundo entre en el peor juicio que viene para los moradores de la tierra, porque el juicio de Sodoma y Gomorra, el juicio del diluvio, no es comparable al juicio que viene en la semana 70, en el periodo de la gran tribulación. No es comparable. Lo dice el propio Señor en Mateo 24, verso 21, cuando Él dice que ciertamente ni desde el principio del mundo va a haber un periodo tan crítico como el periodo de la gran tribulación, ni lo habrá. Entonces ni tan siquiera podemos decir que los juicios derramados por Dios en la historia pueden ser comparables a lo que viene para el periodo apocalíptico. Entiendan ustedes que esto rompe con lo que hemos visto en la historia, por lo cual podemos darle el título de que es sin precedente. Lo que viene es sin precedente. No hay algo que podamos mirar hacia atrás en la historia, que podamos decir va a ser así. No, lo que viene es algo nunca antes vivido en la historia humana,
Y claro, no me puedo meter ahí en todos los detalles ahora, pero es algo totalmente espantoso y terrible. Entonces miren ustedes, en los minutos que me quedan del programa, quiero volverles a recordar que estamos viendo los preparativos. Estos preparativos son señales que nosotros, la iglesia, debemos discernir para que podamos estar nosotros vigilantes, como nos manda el Señor, viendo todas las señales, en oración, esperando la salida. Así debe vivir la iglesia hoy, esperando la salida. Si lo hicieron los primeros hermanos, y dije que en Tesalonicense Pablo se incluía a él pensando que iba a estar vivo en el momento del arrebatamiento, porque dice nosotros los que vivimos, incluyéndose él, ciertamente viendo nosotros ahora todo este cuadro 2000 años después, todo el escenario listo para la semana 70, ciertamente no hay duda de que Dios le está hablando a la iglesia a través de Israel, le está hablando a través de todos estos eventos que están ocurriendo en el escenario de nuestro mundo actual, y que nos indican que ya los preparativos para el nuevo orden mundial están ahí. Esta semana pasada que estábamos viendo allá en Inglaterra como el primer ministro de Inglaterra está anunciando este ID digital sin el cual nadie podrá trabajar. Estamos viendo cómo la Unión Europea está impulsando el euro digital con toda prisa, queriendo tener las herramientas de las leyes para obligar a una transición a lo digital. Entonces miren ustedes que hoy les voy a déjenme ver si puedo correr con esto y mostrarles y hablarles ahora de las noticias en estos 15 minutos que me quedan. Ya habiendo mencionado lo del pacto, voy a pasar esa parte para mostrarles a ustedes, y esta noticia me pareció tan interesante, que el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, conocido como el Papa León XIV, ha recibido un regalo de un caballo blanco. Le han regalado un caballito blanco. Para muchos algo que no es casualidad. ¿Por qué? Bueno, porque en Apocalipsis capítulo 6, el primer jinete viene montado en un caballo blanco. Claro, por lo menos desde mi posición, yo siempre he pensado que el que esté de turno frente a la Iglesia Católica pudiera ser la figura del falso profeta, así que eso es una opinión nuestra, pero no es el anticristo, el anticristo es un hombre que va a ejercer una posición política, va a ser un gobernante, está en Apocalipsis 13, verso 7, va a ser un gobernante, y ciertamente, querido hermano, es el anticristo el que vemos en Apocalipsis 6, que se introduce al mundo conquistando al mundo con una falsa paz. Así que se le da una corona. La palabra es estéfano, la que se utiliza, la palabra griega estéfano, significa una corona de uno que compite, una corona de olivo que se daban allá el Imperio Romano, de uno que compite, que logra vencer, y lo dice ahí en el mismo verso de Apocalipsis 6, ha salido venciendo y para vencer. Es decir, que va a lograr el cometido. Dios le ha concedido que logre conquistar al mundo entero con esta falsa paz y poner al mundo bajo su dominio, como el primer juicio que encontramos en el capítulo 6. El anticristo logra conquistar al mundo con una falsa paz. Cuando hablo de falsa paz, estoy hablando de engaño, engaña al mundo con una falsa paz, y logra ponerlo bajo su dominio, logra conquistar el mundo, logra a subir a esta posición, y por eso se le da una corona. Él comienza a reinar este periodo de 7 años, que Dios le ha concedido que pueda llevar a cabo todos estos eventos. Entonces miren ustedes
que cuando nos los presenta Apocalipsis capítulo 6 en este caballo blanco, para los estudiosos de la escatología, este caballo blanco representa conquista, representa una falsa paz. No me voy a meter en detalle porque no me daría el tiempo, pero lo interesante es que ahora este líder de la Iglesia Católica recibe este caballito blanco de pura cepa. Ciertamente se lo dona a un ciudadano polaco. Dice que es un caballo árabe de pura raza, y que ciertamente este señor, que es el pontífice de la Iglesia Católica, lo recibe con alegría. Qué interesante, porque pensamos que nada de esto es casualidad. Así que miren ustedes que está ante nuestros ojos esa situación pasando esta misma semana. Por otro lado, el Vaticano, miren esto, el Vaticano, bajo la dirección de este mismo señor, abre una sala de oración para los musulmanes. Abre una sala de oración para los musulmanes, mientras millones de cristianos son perseguidos en los países islámicos. Mientras están muriendo millones de cristianos en manos de los musulmanes, el Vaticano abre, escuche esto, la biblioteca del Vaticano para darle alfombra a los musulmanes para que puedan ir allí a llevar a cabo su ritual religioso. Entonces, observen ustedes cómo en algún momento próximamente estaré dando esta conferencia allí en nuestra iglesia y explicando Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, y la Babilonia comercial. Ciertamente una en el capítulo 17, otra en el capítulo 18 nos explica ahí con ciertamente claridad. Y miremos nosotros cómo entonces la Iglesia Católica, bajo el liderato de este señor, ha abierto la puerta, mientras millones de cristianos son asesinados en el mundo. La alfombra de la oración musulmana en el Vaticano, advertencia religiosa para la Iglesia. Sigue creciendo, y hago este paréntesis y le digo la hermosa tarde de hoy, ya terminando, que la religión musulmana sigue avanzando. En Europa ha tomado un auge tremendo. En Occidente, y ahora me refiero específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica, la religión musulmana sigue ganando un terreno tremendo. Lo que estamos viendo allá en Nueva York de este candidato que está abiertamente asociado a la religión musulmana, ciertamente no deja de impresionarnos. En Texas, una comunidad también musulmana que está queriendo imponer sus leyes en territorio americano, ciertamente no deja de impresionarnos. Y así pudiéramos estar mencionando en algún momento todo este avance de la religión musulmana ahora en Occidente. Y nos preguntamos, ¿será la religión musulmana aliada al Vaticano la herramienta que utilizará el falso profeta para perseguir a los que se conviertan en el periodo apocalíptico y darle muerte? Porque recuerde que los musulmanes no tienen ningún problema con asesinar al que no piensa como ellos y el que no se somete a su ideología religiosa. Así que miremos nosotros que este avance que estamos viendo en el mundo en este momento pudiera, ¿verdad?, ser indicativo de que esto en algún momento pueda ser una herramienta en las manos de el anticristo y el falso profeta para perseguir a los santos. Esta última noticia que le quiero poner aquí me parece importantísima porque mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Contribuyentes que financian las escuelas islámicas en Tennessee. Tennessee está obligando a los contribuyentes a financiar campamentos de adoctrinamiento islámico que enseñan la ley del Sharia y la yihad a los niños bajo el pretexto de la educación. Esto llegará al resto de los Estados Unidos si no se detiene. Lo que le estoy diciendo lo tengo que dejar ahí
pero quiero mencionarle a ustedes cómo esto está avanzando espantosamente en la nación americana. Las universidades prestigiosas de los Estados Unidos abren la puerta a este movimiento, está tomando auge, y vuelvo y les digo, termino el programa diciendo que esto pudiera ser un indicativo de que esto puede ser una herramienta en las manos del falso profeta para eventualmente perseguir a todo el que no se someta a la religión mundial que se va a imponer con el pretexto de la paz, que lo tocaremos en otro momento. Con el pretexto de la paz y de la armonía, tienes que someterte a esta religión global. Así que miren ustedes cómo esto va avanzando, y hay que ir viendo todos estos eventos que, vuelvo y digo, estamos ante un escenario de ver los preparativos para lo que va a ser la semana 70. Estemos despiertos, estemos vigilantes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme en la hermosa tarde de hoy poder compartir una vez más el programa. Ven, Señor Jesús, concede que sea de bendición todo lo que hemos hablado para edificar a tu pueblo. Y si hay alguien que todavía no haya venido y entregado su corazón a ti, lo haga con prontitud. Y si hay alguien que todavía tiene cosas que arreglar, se ocupe de hacerlo, Señor, para que pueda escapar de todas las cosas que vendrán. Damos gracias por este momento en Cristo Jesús. Amén. Bien, me despido. Será hasta el próximo fin de semana, si así el Señor lo permite. La paz del Señor con cada uno de ustedes.